con 46 minutos, solo con Taelma por Victoria FM, ahora y siempre su radio vial informativa. Ya tenemos en línea a Durval Oliveros, director de Conalística. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un saludo para ti y toda tu audiencia. Gracias por atendernos, Taelma Fer, en el programa Solo con Taelma por Victoria 103.9 FM. Nuevas medidas económicas son paños calientes, según lo que usted expresó en el día de hoy. Explíquenos un poco esto. Por cierto, yo comentaba, o sea, su visión del asunto, yo comentaba al inicio del espacio algo que me preocupa mucho, y esto lo dijo el presidente Maduro ayer, y está tanto en los periódicos más importantes de circulación nacional, el Universal y el Nacional, hablan con eso: gobierno fijará los precios de todos los productos. O sea, y esto es el control total del aparato productivo. Adelante. El gobierno pareciera ir a un sistema de mayor control sin percatarse o sin analizar, mejor dicho, que justamente hemos llegado a esta situación por un exceso de control. Si nosotros revisamos un poco la historia, desde el año 2003 no solo tenemos control de cambios, sino también control de precios, y 77% de los rubros de la canasta que utiliza el Banco Central para medir la inflación en Venezuela están controlados. Y bueno, hoy el Banco Central justamente da con la inflación de octubre superior a 5%, una inflación analizada de 54%, eso es muchísimo. Es 11 veces la inflación de América Latina y un pico nuevamente de escasez, con lo cual la escasez se ha convertido ya no en un problema de una coyuntura, sino un tema mucho más estructural, que además no solamente abarca los productos de la canasta básica, cosas tan, digamos, simples como papel toalé, pollo, harina, aceite, sino que también tiene que ver con insumos, materia prima y afectando por el aparato productivo. Entonces todo esto, obviamente, hay diferentes causas, tiene diferentes derivaciones, pero una de ellas tiene que ver con esta excesiva regulación, además que rígida, sin revisión, que nos ha traído hasta acá. Y entonces, el anuncio de ayer de regular mucho más, es decir, el 23% restante de esa canasta que no está regulado, lo que entonces vamos a ver es que justamente esos rubros van a empezar a mostrar con el paso del tiempo problemas de escasez como el resto, porque ahí no está la solución del problema. Pero eso hablaba entonces de paños calientes, que yo creo que esto más son medidas pensadas principalmente para llegar al 8 de diciembre. Recordemos que hay una elección que por supuesto para el chavismo es clave, y no se están tomando los correctivos de fondo para resolver el problema económico grave que tiene hoy Venezuela. ¿Y cuáles tendría que ser esos correctivos de fondo, doctor? Sí, los correctivos de fondo, yo creo que en primer lugar, el problema económico de Venezuela no es una coyuntura. Esto es un tema estructural, lamentablemente hemos llegado a un punto que necesita de un programa de largo alcance, en varias áreas. Entonces, usted tiene que hacer cambios en materia productiva, por ejemplo, estímulos para incrementar la producción local que viene cayendo en rubros agrícolas donde nosotros antes nos autoabastecíamos, hoy estábamos importando, y peor aún, donde había excedentes para exportar, estamos importando. Entonces, ahí tiene que haber una revisión, y lo que tiene que ver entonces con incentivar el campo, la política de control de precios que acabo brevemente de escribir, el tema de la confianza, es un discurso que penaliza al empresario, como prácticamente le pone a nivel de delincuente, que donde la palabra expropiación se repite con frecuencia, es un discurso que por supuesto no estimula el tema de incrementar la producción local, que es un factor clave para atacar la escasez y para atacar la inflación. Eso es por el lado de la lista productiva, ¿no? Luego también tiene que atacar temas que tienen que ver con la política cambiaria, el diseño cambiario hoy en Venezuela digamos, está en crisis.
Es decir, tiene un precio oficial de 6.30 con graves dificultades para acceder a esos dólares, y el precio que está marcando la economía no es precisamente 6.30, sino que es otro que está 10 veces o casi 10 veces por encima de esa tasa de 6.30. Entonces, efectivamente, urge un rediseño total de la política cambiaria, de la política de control de cambio. También entonces urge un rediseño de la política fiscal, de la forma como el gobierno está financiando su gasto, en parte vía auxilio del Banco Central o impresión de dinero del Banco Central, eso que llaman lo que era dinero inorgánico, y que efectivamente está provocando incidencia en la inflación y en la pérdida de poder adquisitivo de la gente. Entonces también hay urge una revisión de la relación que existe hoy entre el Banco Central de Venezuela y los mecanismos de financiamiento del fisco. Entonces son solamente por mencionar 3 áreas, ¿no? Pero con esto podrá ver, y los oyentes que hasta ahora no les escuchan, no es un tema de una medida aislada, de un paño caliente, de ver, bueno, si vinieron los precios de X o Y productos, vamos a buscar, a revisar unos almacenes, este problema se va a resolver, sino que amerita algo mucho más profundo que lamentablemente yo no estoy viendo que el gobierno lo esté abordando. Sí, después de los anuncios hechos por el presidente ayer, ¿cómo vislumbra usted en términos de materia económica el 2014? Pero yo creo que nosotros estamos entrando en un círculo perverso para los ciudadanos que vivimos acá, de devaluación, inflación, escasez y bajo crecimiento. O sea, Venezuela está digamos, atrapada en esta vorágine. No veo, digamos, fácil que salgamos de allí con estas medidas que se están tomando, es decir, sin a los correctivos bajos que la economía necesita. Entonces un 2014 bastante difícil, con una inflación que ya este año está por sobre el 50%, eso implica, por ejemplo, una pérdida del salario de casi 10%, en otras palabras, una caída de ese nivel del poder adquisitivo, y en niveles, digamos, promedio a través del salario mínimo, pero si lo medimos a través del salario promedio, la caída es casi del 15%. Eso significa entonces que una familia promedio en Venezuela tiene que hacer reajustes en, digamos, los bienes que consume, o consumir productos de menor calidad, o consumir menor cantidad de los productos que está hoy consumiendo, o digamos, dejar de consumir o de hacer algunas cosas. Este tipo de medidas es la que efectivamente lleva a esta situación. Hay una pérdida de calidad de vida importante, porque ese pico inflacionario no va a desaparecer de la noche a la mañana. También tenemos expectativas de que se produzca muy probablemente después del 8 de diciembre una devaluación en el tipo de cambio oficial, con todo, por supuesto, los impactos que eso tiene en las diferentes estructuras de compra, y que si el gobierno no va a una revisión de los precios puede acentuar aún más el problema de escasez. En fin, estamos inmersos en una crisis económica profunda que todavía no ha llegado a su máximo esplendor, lamentablemente. Es decir, los países no tocan fondo, los países siempre pueden estar peor, y nosotros, si no se toman los correctivos necesarios, y esa es la preocupación mía y de muchos colegas, que no es que somos agentes del imperio ni estamos en una guerra económica, sino que estamos evaluando estos temas, y nos preocupa que no se estén tomando los correctivos, y entonces la situación va empeorando, y que efectivamente eso termina afectando y deteriorando más la calidad de vida de todos los que vivimos hoy en Venezuela. Así es, doctor. Muchísimas gracias por atendernos, y a la orden siempre en Victoria 103.9 FM. Igual por acá, buenas noches y gracias por la llamada. Gracias. Acabamos de ver al doctor Asdrúbal Olivero, director de Ecoanalítica, preciso, directo.